El Hijo de Dios está puesta en él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Vencedor es Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores, Él es Jesús, Jesús el Hijo de Dios. Por favor, a todos los que se quedan, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos. Vamos a leer ahorita solo del 14 al 16, pero vamos a estar estudiando hasta el versículo 22. Así es que puede poner una marca ahí y después vamos a seguir estudiando. Pero ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 16. ¿Estamos listos? Para los que anotan, el tema es la Odisea, la iglesia tibia. Es el mensaje sobre las 7 iglesias. Así es que creemos que Dios ha estado hablando, ¿verdad?, a través de su palabra, y en cada uno de los expositores que miramos desde Éfeso hasta ahorita, ha estado hablando a cada uno de nosotros. Amén. Algunos no aplican algunas cosas, pero algunas otras cosas sí. Siempre hay algo que tenemos que agarrar, cada quien lo que Dios quiere hablar con nosotros. ¿Están ahí? Apocalipsis 3, 14. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, has estado con nosotros siempre, hablándonos a través de tu palabra. Padre, reconocemos que tenemos necesidad de usted más que cualquier otra cosa. Reconocemos que estamos aquí solamente por su gracia, por su amor y su misericordia. Padre, sea usted hablando a nuestras vidas. Señor, sea usted exhortándonos, animándonos, pero más que nada, Señor, edificándonos también hasta su venida. Perdónenos, Señor, porque reconocemos que aunque conocemos la verdad, aunque somos sus hijos, que su Espíritu está en nosotros, todavía tenemos una naturaleza humana caída con la cual estamos luchando todos los días. Y a veces fallamos en esa parte, Señor. A veces seguimos, Señor, cayendo en algunas situaciones vergonzosas. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que está en nosotros, el cual nos redarguye de pecado, nos hace ver también que ya somos justos, que tenemos que levantarnos en esa verdad que ya conocemos, en el poder del Espíritu Santo, y saber, Señor, que usted está con nosotros y que aun cuando no la merecemos, Señor, es por su gracia que recibimos siempre una oportunidad más, Señor. Ayúdenos, por favor, para seguir firmes confiando en usted. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como pudimos ver a través de estas clases, de estas enseñanzas sobre las iglesias, hemos visto y hemos escuchado que a todas las iglesias en todas las edades se les anima a perseverar hasta el fin, ya que en todo debemos estar conscientes que Cristo viene pronto. Todas las iglesias en todos los tiempos se les exhorta también a estar preparados hasta la pronta venida del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él viene. Él dejó claro, dejó bien dicho y dijo: si no fuera cierto, yo no se los hubiera dicho. Sabemos que Él fue a preparar lugar y vendrá a nosotros para que donde Él esté, estemos con Él toda la vida, toda la eternidad. Amén. Entonces entendemos que las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor
es algo también que Dios quiere enseñarnos, que también es la historia de la iglesia a través de los siglos. Todos estamos de acuerdo que estas cartas fueron enviadas a las iglesias que estaban en Asia Menor, que es el actual Turquía. Se encontraban en el momento en que fue escrito el libro de Apocalipsis. Pero este contenido, hermanos, es al mismo tiempo una palabra profética. Escúcheme bien, de lo que pasaría en la iglesia del Señor a través de los siglos hasta el día de su venida. Estas iglesias estaban situadas en círculo y el Señor empieza a hablarle a cada una como si fuera alguien, un viajero ahí pasando de iglesia en iglesia. Fíjese, Apocalipsis 4:1, yo se lo leo nada más, dice, Juan dice esto: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La frase "te mostraré las cosas que sucederán después de estas" hace referencia a los acontecimientos que pasaría la iglesia durante su historia, hasta llegar a la gran tribulación y al fin de todas las cosas. Un ejemplo rapidito, voy a hacerlo muy breve porque voy a hacer un repaso rapidito de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se cree que es la iglesia de la edad apostólica. Fue la iglesia donde los apóstoles, fue tan grande el amor hacia Jesús después de ver la obra de Cristo en la cruz, que estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. Esa iglesia fue tan grande el amor de Jesús que no les importó lo que tuvieran que pasar con tal de predicar el evangelio. Esa iglesia se cree que duró desde el principio después del Pentecostés hasta el último apóstol muere, que es el apóstol Juan. Sería la iglesia del primer siglo. Pero se cree, hermano, que con el tiempo la iglesia empieza a sufrir persecución, empiezan a sufrir la dispersación, la separación de familias, y en muchas gentes empezaron a entrar miedo, temor. Mucha gente empezó a apartarse de la verdad y empezaron a tener miedo, y por el miedo empezaron a dejar ese primer amor. Es muy importante que aprendamos, hermano, que Jesucristo ya nos hablaba el jueves. Él dejó dicho que en el mundo tendríamos aflicción, pero la iglesia debe recordar que Jesús prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta segunda etapa la representa la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia perseguida. Esa fue la iglesia sufriente. Esmirna llegó a ser una de las grandes, estaba situada en una de las grandes ciudades de Asia Menor. Fue llamada la Bella. El nombre de Esmirna significa amargo o mirra. Y realmente fue el tiempo de más amargura de la iglesia. Según los comentaristas y algunos eruditos, creen que esta iglesia representa la iglesia que sufrió el martirio y la persecución de los emperadores romanos. Según ellos, dice que este tiempo abarcaría hasta el final de la era apostólica en el año 315 después de Cristo. Fue la era del emperador romano Constantino. Ustedes recuerdan, eso está escrito, que Constantino dijo: pues vamos a parar todo, miren, yo me voy a unir también a su iglesia. Entonces vino una disque conversión de él, y lo que hizo es buscar unir la iglesia cristiana con la iglesia romana. Entonces vemos que dice que esta iglesia sufriría persecución durante 10 días. Pero esos días son días de años. En la era profética o en la Biblia, días se traducen también por años. Cuando habla de 10 días, pueden ser 10 años.
Y fueron precisamente 10 años donde diferentes emperadores que estuvieron persiguieron la iglesia. Entonces, pero de ahí viene un tiempo, después de esas persecuciones, después de eso, que le digo que se unen a Constantino, que hace una falsa conversión, incluso hasta se bautiza para que vean, yo también creo como ustedes. Y entonces hubo una mezcla, y de ahí viene la iglesia de Pérgamo, donde se le dice que es la iglesia que se unió al mundo, que se mundializó. Es decir, Pérgamo fue la iglesia que se unió al Estado. Fue muy famosa en sus tiempos por tener la biblioteca más grande del mundo. La palabra pergamino son pieles preparadas para escribir sobre ellas. Procede de la confesión y uso que se le dio a esta ciudad. Su nombre significa elevación y matrimonio o totalmente casada. Y hablaría del tiempo en que la iglesia esta se unió o se casó con el Estado. A partir de Constantino del año 315 después de Cristo, la unión con el Estado ofrecía mucho, pero también pedía ceder mucho. A partir de ahí la iglesia se contaminó y empezó su decadencia. Ustedes esto lo pueden investigar y esto está en la historia. Y esto fue real cuando los hermanos enseñaron de Pérgamo. Vemos que fue una iglesia que se mezcló con el mundo. Y ese fue ese periodo que vivieron. ¿Por qué? Porque tenían que quedar bien con el Estado. Yo no sé si ustedes escucharon, pero antes, muchos años, y aún hay gente que influye en la iglesia y quieren decirnos por quién votar, ¿sí o no? Quieren decirle a las hermanas qué hacer, qué no hacer, cómo llevar su matrimonio, pero de acuerdo a sus creencias. Y Jesús dijo que esas son doctrinas de demonios, que tuviéramos cuidado. Entonces, vamos a ver entonces Tiatira. Tiatira es una iglesia que representa ese tiempo después de la de Pérgamo, que hubo una mezcla. Viene una era oscura de la iglesia. Tiatira era la más pequeña de las ciudades a la que se le escribe, pero es la que recibe la carta más larga. Entonces, su nombre significa sacrificio continuo o sacrificio incansable. ¿Se acuerdan entonces que de ahí ya viene el papado, ya viene ahora las condiciones en la iglesia, que la iglesia católica es la que se denomina como la iglesia cristiana, la que es la verdadera? Y ellos cada semana, presentan el cuerpo de Cristo según ellos, como la hostia, y ahora dicen que se sigue efectuando el sacrificio del Cordero cada semana. Cuando sabemos nosotros los cristianos que Jesucristo dice que fue ofrecido una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Denle un aplauso a Jesús. Y la gran acusación que se le hace a esta iglesia Tiatira es que tolera a la profetisa Jezabel. Jezabel significa también casta. Casta es como que ellos se jactan de ser la verdadera, de que ellos es la única iglesia en la cual deben de confiar. Pero esta Jezabel, que significa casta, es una gran contradicción entre el significado de su nombre y su vida, ya que enseñaba a los siervos de Dios a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Del mismo modo, la iglesia de ese tiempo se mostraba hipócritamente como casta, pero vivía una vida de fornicación espiritual, fomentando la idolatría. ¿No es cierto que hasta el día de hoy estamos padeciendo todas esas cosas? ¿No es cierto, hermano? Tiene sentido, fíjese. Después vemos la iglesia de Sardis. Después de ese tiempo donde hubo la Inquisición, que gente fue quemada por creer, gente la estaba obligándolos a que tenían que convertirse a la iglesia esa, si no, morían en la hoguera. Viene Sardis, que tipifica la iglesia reformada. Sardis se encontraba a unos 48 kilómetros al sur de Tiatira. Su nombre significa remanente o piedra preciosa. De hecho, el sardío es una bella ágata. Fue la capital del reino de Lidia. La acusación que el Señor le hace a la iglesia de Sardis es que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Cuidado.
Es una iglesia con una máscara de prestigio y de vida, pero muerta. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía está basado en ellos. Es decir, ellos creen que haciendo obras y haciendo más obras van a ganar las indulgencias. Era el tiempo en que decían, no, pues ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? No, pues haz obras, da dinero, haz el otro. Ahora, todo esto que estamos viendo, hermano, está filtrado hoy en diferentes lugares, incluso nuestra iglesia puede estar. Tenemos que tener cuidado, hermano. Recuerde que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Lo único que Él demanda de nosotros es creer de todo corazón en Él. Y es solamente por medio de Él que tenemos esperanza de que un día estaremos cara a cara con nuestro Dios. Amén. Así es que no tenemos que dejarnos engañar. Este tiempo, hermano, correspondía con el tiempo de la restauración de la iglesia, lo que se llamó la reforma. Ahí es cuando surgen los padres de la reforma. Y hay muchos que hoy podemos nombrar, ¿verdad? Uno de ellos es el reformador más conocido, que hay hasta una película. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Lutero, exactamente, Martín Lutero. De ahí viene Calvino, de ahí viene el arminiano, muchos que ya empiezan a entrar en otro, pero muchos verdaderos hombres de Dios estaban tratando de cambiar todo, de que la salvación es solamente por gracia, que no era como ellos querían a través de sacrificios o a través de hacer obras. Entonces, en este tiempo, dice, la iglesia había llegado al colmo de despropósitos. A los cargos religiosos se compraban o se heredaban. Puede estar pasando hoy en algunos lados, sí, pero no, nosotros no tenemos que tener esa confianza o esa creencia. A veces dice que había hasta niños que desde pequeños ya los nombraban herederos de obispos o cardenales. O sea, por herencia, fíjese. Entonces dice, el mismo papado era un cargo político y muchos ambicionaban poseerlo. Óigalo bien, y no dudaban en utilizar cualquier medio para conseguirlo, incluso el asesinato. Estaba muy feo ese tiempo. La lujuria gobernaba las vidas de la jerarquía de la iglesia, viviendo vidas depravadas incluso en el Vaticano. La iglesia mataba y torturaba en el nombre de Dios por medio de la Santa Inquisición. Se usó este medio satánico para robar, extorsionar, reprimir y asesinar a todo aquel que no se ajustara a los pensamientos de la iglesia sucia e hipócrita. Esto es fuerte, ¿verdad? Pero en medio de esta iglesia muerta había un remanente fiel, como hasta el día de hoy sigue habiendo un remanente fiel, amén. Permaneció honrando al Señor. Irónicamente, muchos de estos hermanos que servían al Señor de corazón fueron arrojados a las llamas tras sufrir atroces martirios, acusados de herejes. Es triste, mis hermanos. Pero de ahí viene la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera. Hay un surgimiento y vemos que su nombre significa amor fraternal o el que ama a su hermano. Esta iglesia que se habla, no se le hace ningún reproche, todo es alabanza para ella. Se cree que en ese tiempo todas las ciudades de Asia Menor fueron sucumbiendo ante el Islam, que las tomaba y las convertía a la fuerza. La última en ser tomada fue Filadelfia en el siglo XIV y es la única que aún hoy tiene presencia cristiana. Ahí había también un remanente fiel que, a pesar de que mucha gente de esa ciudad sucumbió ante las amenazas del Islam, lo que era la iglesia cristiana en Filadelfia se mantuvo firme, siguió predicando el evangelio, como hasta el día de hoy vemos de aquel lado del mundo gente que sabe que por predicar a Cristo les van a mochar la cabeza, los pueden asesinar, pero ellos siguen permaneciendo fiel. Ellos son un ejemplo para nosotros hoy en día, mis hermanos. Nosotros tenemos que seguir firmes, creyendo en el Señor a pesar de las circunstancias, no en nuestras fuerzas, en la gracia de Dios. Amén.
Tenemos que entender que esa es la misión de nosotros hoy. Pero hoy vamos a ver la Odisea, la iglesia del rapto, la iglesia que está esperando la venida de Jesús. Su nombre significa derecho del pueblo o gobierno del pueblo. Es la palabra que se usaría para hablar de democracia. ¿Cuántos escuchan hoy en día cómo están los derechos humanos, mis derechos? Todo el mundo pelea sus derechos. Todo el mundo quiere democracia, pero eso es allá en el mundo. La iglesia es una teocracia. La iglesia debe estar dirigida por Dios, por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que guiarnos según los estatutos que Dios ha establecido y no según la corriente de este mundo. Sin embargo, vemos que la Odisea era una ciudad rica, abundaban los banqueros, tenía una floreciente industria textil, sobresalía también por haber conseguido un polvo que servía de colirio para los ojos enfermos. Esta rica ciudad tenía una iglesia que creía que lo tenía todo. Es la iglesia en la que se hablan palabras más duras y tristes y no se le dice nada bueno. Hermanos, analice esto. A nosotros, los que estamos hoy aquí, nos está tocando vivir esta época donde la mayoría del cristianismo es tibio. La mayoría de la gente cristiana que se dice ser discípulo de Cristo está cómodo, tiene todo, no le falta nada. Hoy se jactan de grandes casas, de grandes carros, se jactan de vestir la mejor ropa. Muchos apóstoles, muchos disque profetas, muchos disque siervos de Dios han usado a la iglesia para su propio beneficio y tienen multitudes dentro de la iglesia, pero es gente tibia, es gente que no está comprometida con la verdad. Simple y sencillamente viven una vida acomodada y creen que agradan a Dios. Pero vamos a ver cómo Dios los confronta, y muchos de nosotros quizás hoy también vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. Dios viene por una iglesia que está completamente en las manos de Jesús, que ha creído de todo corazón. No es perfecta, pero sabe perfectamente que está en Cristo y que Cristo lo va a llevar, lo está llevando a través del Espíritu Santo, de su palabra, a la madurez espiritual. No estamos conformes como estamos. Todo lo que aquí estamos, que estamos en Cristo, estamos conscientes que nos falta mucho, pero estamos conscientes de que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso a Cristo. Entonces vemos hermanos, cómo Jesucristo le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y le dice: aquí el amén. El amén, es decir, es el verdadero, lo dice más adelante. El amén quiere decir el fiel y verdadero. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo eso es verdad, eso es fiel y es verdadero lo que está diciendo. Por eso tenemos que tener cuidado con decirle a todo amén. Hay que tener discernimiento en estos tiempos. Es bien triste, hermano, cuando usted oye predicadores que hablan de que Jesucristo vino a morir en la cruz y de que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros, ahora dice que nosotros fuéramos enriquecidos, no nos faltara nada material, tuviéramos los mejores carros, tuviéramos las mejores casas. Y hay gente dentro de la iglesia gritando amén. Y eso es una total mentira. Es una media verdad. Si es cierto que Él vino a morir en la cruz, es cierto que Él se hizo pobre, Él dejó toda su gloria, toda su majestad. Él dice que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios. Se despojó de toda su grandeza, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Y vimos su gloria, gloria de verdad. Entonces ahora, hermanos, tenemos que ver cómo nosotros, si decimos amén, decimos que estamos en el verdadero. Cristo es el verdadero. Amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 1:4 dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra.
Oiga bien, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Dele el aplauso. Juan 12:47, Evangelio de Juan, capítulo 12:47 dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Usted y yo tenemos gran responsabilidad. Si nosotros creemos que es Jesús hablando a nuestras vidas, y es algo que Jesús está tratando con usted, pero usted tiene la libertad de decidir obedecer o rechazarla. Y Él dice: yo no te voy a juzgar, porque Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Él desea que todos vengan al arrepentimiento, hermanos. Pero dice que el que lo rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien le juzgue. La misma palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Él dejó establecido, hermano, que la única forma de nosotros poder ir un día, estar en la eternidad, es a través de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él dijo bien claro: nadie puede venir al Padre. No hay ninguna religión, no hay ninguna denominación, no hay ninguna obra, por muy grande que hagas, que te pueda ayudar para venir al Padre. Si no es por medio de mí, si no es por creer completamente en mí, no hay forma. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es solo por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Entonces Él dice también: el principio de la creación de Dios dice esto. Cuando habla del principio, no quiere decir que Jesús fue creado como dicen la falsa religión. Esta palabra, el principio, es la palabra arjé, que quiere decir magistrado, jefe, poder, principado. Es decir, es el que gobierna sobre toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Él es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él, oiga bien, en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde estaba Cristo cuando Dios hizo el mundo? Él fue el que dijo: hágase la luz. Él fue el que dijo: hágase la luz, y fue la luz. Fue cuando Él dijo, el Padre, Dios, le dio lugar al Hijo y dijo: tú nomás di la palabra. Ese es el verbo de Dios. Hágase la luz, y fue la luz. Todas las cosas fueron creadas por Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Aleluya, aleluya. El Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que todas las cosas por Él subsisten, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora, hermano, ¿qué importancia tienen las obras si no somos salvos por obra? ¿Qué importancia tendrían las obras si es solamente por la fe? No está hablando para salvación, pero Él está diciendo que la evidencia de que nosotros hemos creído, la evidencia de que nosotros, Cristo vive en nosotros y que estamos siendo transformados, son las obras. Son nuestras obras que Él puso de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces, las obras sí son importantes porque demuestran nuestra fe. Amén. Él dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora hay que entender algo. No es que Dios quiere que seamos fríos en el sentido que seamos indiferentes. Hay aquí dos interpretaciones o tres, podríamos decir, pero vamos a tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos hable, porque es importante conocer el contexto histórico. Según la historia, dice que había unas fuentes de aguas que corrían, muy frías, muy ricas, que refrescaban, que ayudaban a la población, pues alimentaban también a la gente. Pero había aguas termales que eran curativas, que eran calientes. Pero había unas partes donde se filtraban frías y calientes, y
y también pasaban por la Odisea, y la gente que no sabía eso iba y agarraba el agua y la quería tomar y era tibia, y entonces la vomitaba, producía vómito. Por eso él dice, ojalá fueses frío. Esa es una de las interpretaciones. ¿Qué es una persona fría? Una persona fría puede ser una persona que también tiene la palabra de Dios y que está siempre ahí para darle una palabra refrescante, animar, para darle vida a alguien que está apagado. Y caliente pues también es una persona apasionada, que ama al Señor, que está en fuego por la fe, por la confianza en Dios, y también va a ser de edificación porque está aquí para predicar el evangelio, para animar a otros. Y otra tercera interpretación es que estaban mezclando la ley con la gracia. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que gente quería decir, bueno, sí, está bien, es por gracia, pero también por obras. Y eso es una cosa que también se ha filtrado mucho hoy en día en las iglesias. Está bien, ya eres salvo por la fe, pero ahora las obras, ellos lo quieren que lo hagamos para ganarnos la salvación o para demostrar nuestra salvación. Y eso en parte tiene que ser un fruto. Las obras son un fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Es una evidencia, sí, pero eso no quiere decir, hermano, que cuando hablamos de obras es guardar la ley. Cuando hablamos de obras, son obras de justicia que Dios puso. Es cuando usted tiene amor por la iglesia, tiene amor por su familia, tiene amor por el prójimo, tiene amor primeramente por Dios, porque Dios ha derramado el amor de Él en sus corazones. Es un amor que viene del mismo Dios. Y ese amor derramado en nuestros corazones ahora nos lleva a amar al prójimo. Pero la ley, por eso algunos dicen que Él dice, ojalá fuese frío. O sea, completamente vete a la ley y confía plenamente a la ley, porque la ley te va a traer a Cristo, te va a hacer ver imposible la salvación y te puede traer a Cristo. Pero caliente es cuando estás completamente en la gracia, dependes totalmente de la obra de Jesús y no en ninguna de tus obras. Es otra interpretación, hermano. Ahora, nosotros lo vamos a ver aplicarlo aquí a nosotros, en nuestra iglesia. Amén. Entonces, lo que sí sabemos que Dios aborrece a los tibios. Dios dice, o eres frío o eres caliente. Y eso es donde nosotros tenemos que ver. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si dijéramos, quiere que seamos fríos, indiferentes, que no nos importe, pues no, porque Él dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino, dice, fíjese, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quiere Dios que procedan al arrepentimiento? Todos. Ahora, yo entiendo que los que creen en el evangelio de que los elegidos se refiere a todos los que Él eligió, pero no, hermano, se refiere a todo el mundo, porque todos pecamos. Cuando habla de que todos pecamos, habla de toda la humanidad. Y como todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos venir al arrepentimiento. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día? Que no todos reciben el evangelio. No todos reciben a Jesús. Algunos estuvo entre ellos y lo rechazaron, ¿sí o no? Pero a los que le recibieron, ¿sí o no? A los que creyeron en su nombre, dice Juan, le dio la potestad, el poder de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, dele fuerte el aplauso. Entonces Él dice, no eres frío ni caliente. Entonces entendemos que los manantiales fríos son refrescantes, los de aguas minerales calientes son medicinales, las aguas tibias producen náuseas. Por eso les dice el 16, Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. Hermano, es bien triste, hermano, pero está hablando de la iglesia que nos está tocando vivir. Usted dirá, no, ahorita yo estamos en la de Filadelfia, donde todos estamos
en fuego aquí, dispuestos a dar nuestra vida por las misiones, por el evangelio. No, las misiones que nosotros vamos son de risa, hermano. Pues a gusto, hasta con hotel y todo allá, comidas y todo. Nos sirve hasta de turismo, ¿no? Algunos dicen, vamos porque yo quiero ir a conocer. De veras, sería bueno que fuéramos una misión a un lugar donde sabemos que a las personas que sorprendan predicando el evangelio van a apedrearlos, los pueden apresar, los pueden quemar con leña verde. Quizás no muchos se apuntarían. Oro en Dios que sí, ¿verdad? Pero si hay un remanente fiel, sí hay. Si hay algunos cuantos que han guardado, sí, Señor, claro que sí. En todos los tiempos siempre ha existido un remanente fiel. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Jesús y Él dijo que su iglesia iba a permanecer siempre, amén. Entonces, esta gente decía, yo soy rico, no tengo necesidad de ninguna cosa. Fíjese, en Oseas 12:8 dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. Está hablando las tribus del norte, fíjese, cuando se dividió el reino. He hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí. Mi pecado, dice, mi pecado en todos mis trabajos. O sea, ¿te crees que vives una vida indiferente? Solamente egoístamente pensando en ti, primero yo, después yo y al último yo. Oye, hermano, pero la iglesia también estamos batallando. Mira, hace falta yo primero yo. Y es cierto, tristemente es la condición de la mayoría hoy en día. No nos importa pagar tanto lo que cueste un iPhone, el último de moda, no nos importaría. Pero ¿cuánto dicen? Una Biblia cuesta $1,000 o $500, pero es una Biblia tremenda. No, yo no voy a gastar tanto en una Biblia. Esa es la condición de la mayoría de la iglesia hoy en día. Triste, hermano. Primera de Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, ¿estamos de acuerdo? Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Qué difícil, hermano. Qué difícil hallar contentamiento cuando nos está yendo mal. Qué difícil hallar contentamiento aún cuando no tenemos lo que quisiéramos. Y sabe, porque a veces no valoramos lo que sí tenemos. Estamos tan enfocados en lo que no tenemos que no valoramos lo que sí tenemos. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? A veces venimos y vemos que falta una o dos familias. Y es cierto, decimos, ay, qué triste, no vino fulano, no vino sutano, y estoy triste, estoy desanimado. Pero no puedes ver cuántos sí vinieron. No puedes darle honra y gloria a Dios que todavía hay un buen grupo que sigue buscando cada día del Señor. No somos gente perfecta, no somos gente que ya estamos glorificados, estamos batallando todos los días con diferentes cosas en nuestras vidas. Pero tenemos la confianza y la seguridad en quien hemos creído y que Él guardará nuestro depósito hasta el día de su venida. Es cierto que podemos tener actitudes a veces como la Odisea. Es cierto que a veces podemos ser egoístas, pero si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Y no hay necesidad que se paren aquí cada semana a decirnos, no sean ávaros, den a la obra del Señor, no sean miserables, no se dan cuenta de que están invirtiendo en lo que no permanece y están dejando de invertir en lo que es para la eternidad. No nos estamos haciendo eso cada semana, ni lo estamos haciendo hoy. Estamos diciendo un ejemplo hoy de lo que no estamos haciendo. Porque sí estamos haciendo es predicar el evangelio, predicarles a Jesús, decirles lo que Jesús tanto ha hecho por cada uno de ustedes, igual que por mí. Decirles que a pesar de Cristo les ama. A pesar de que nosotros hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. A pesar de que tú y yo no merecemos nada, Él nos ha dado todo. A pesar de que nosotros, hermano, aun cuando Él nos ha bendecido con toda bendición, porque así dice su palabra, hemos sido ávaros y hemos sido duros para dar en la obra del Señor. Y nos gusta ver la iglesia, se ve bonita, está todo bien, pero no nos preguntamos si alcanzará para pagar lo que se está pagando. ¿Cómo le estaremos haciendo? Bueno, pues si es de Dios, Dios lo va a suplir. Claro que Dios lo suple, claro que Dios provee, pero Dios suple a través de nosotros, los que hemos creído, los que le amamos y hemos amado a Él porque Él nos amó primero. Los que vivimos confiando plenamente en Él, hermano. No seamos como la iglesia de la Odisea.
Ellos decían, yo soy rico y ninguna cosa tengo necesidad. Pero eres pobre, dice el Señor. Fíjese, siguiendo en 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esto es una realidad, es una verdad absoluta, hermano. El que solamente vive para complacerse, para satisfacerse, para lo que él quiere, para sus gustos, caen en tentación y lazo. Mire, póngase a prueba. Usted lo ha vivido a lo mejor. Ahora sí, no me vuelvo a endeudar. Ahora sí, nomás acabo de pagar esto y no me vuelvo a endeudar, porque ya quiero poder también apoyar en la obra. Apenas te falta poquito y ya vas a salir, y cuando te das cuenta ya estás otra vez enganchado en algo o con alguien. Es que así es. Por eso dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Porque el esclavo no permanece, no queda en casa, tiene que salir. Pero el Hijo, el que es hijo de Dios, ese queda en casa, ese permanece, ese es fiel hasta la venida del Señor. Y es gracias a esos cuantos fieles que todavía tenemos abierto aquí. Y tenemos que seguir confiando que Dios va a hacer la obra en los demás. Dios va a seguir trabajando en el corazón, amén. Entonces dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos, algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ves cómo se aparta la gracia de Dios? ¿Ves cómo cuando nosotros dejamos a Dios en segundo o en tercer lugar, la gracia de Dios no está? Estoy refiriéndome no a la gracia salvadora, si somos hijos de Dios, salvos por gracia somos, pero vemos cómo no tenemos la bendición que queremos para nuestra familia, no queremos esa autoridad que Dios nos da, esa gracia para cuando hablamos con nuestros hijos, hablamos con nuestra esposa, hablamos con un hermano, Dios nos da gracia delante de ellos, favor inmerecido. Y fíjese lo que le contesta el Señor a esa gente en la Odisea. Estamos hablando que es la iglesia de nuestros tiempos. ¿Y no sabes que tú eres desventurado? La palabra desventurado es desgraciado o desafortunado. Miserable. La palabra miserable es que no tiene valor ni fuerza, que se comporta con avaricia y mezquindad. ¿Ves qué diferente el concepto que tú tienes de ti mismo al que Dios tiene de una persona de esa condición? Ellos dicen, yo no tengo necesidad, me he enriquecido. Mira el carro que traigo, a ver tu carro que traes. Pero ahí estás de tonto dando a la iglesia. Ahí estás de tonto apoyando las misiones. Ahí estás de tonto que apoyando a las familias necesitadas. Todo eso que das ahí, si lo guardaras, trajeras un carro como el mío. Pero mira lo que dice Dios, ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por lo tanto, fíjese cómo aún la gracia de Dios, la misericordia de Dios está vigente el día de hoy, para que no se pierda, para que vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Cuando habla del oro refinado, está hablando de la fe. Necesitamos, ahora no se puede comprar. Estamos entendiendo que es una alegoría. Es decir, es mejor trabajar en las cosas, aportar en lo que sabemos que para vida eterna es, que estar gastando en cosas que al rato con el tiempo se destruyen, que al rato todo eso se queda. ¿Y quién las va a aprovechar? Pues, ¿quién? Sabemos que tenemos hijos, sabemos, mire, en Cristo, hermano, no nos importa. Nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Sabemos que un día estaremos en la eternidad con el Señor, en un lugar donde Él dice, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ese día, hermano, es cuando nosotros estaremos entendidos de que fue la mejor decisión que tomamos: seguir a Cristo, creerle a Cristo, permanecer en Cristo.
Porque solamente en Él hay esperanza, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay salud y hay libertad. Amén. Por eso dice 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que perece, aunque a fuego es probado, se halle en loor y gloria y en honor, en revelación de Jesucristo. Dios quiere que nosotros, hermano, sigamos manteniendo firme nuestra fe. Es cierto que estamos pasando dificultades, sí, es evidente, no podemos negarlo a veces. Pero ¿sabes por qué Dios permite cosas en nuestras vidas? Porque por medio de esas cosas tú vas a glorificar a Jesús. Tú vas a demostrar entonces que la gente vea que tu fe es real, es genuina. Que no dices que amas a Jesús cuando todo está bien, sino que aun cuando las cosas no están bien, tú sigues proclamando que Jesús es el Señor. Como dijo, Él dio, Él quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Proverbio 23 dice, acumula verdad y sabiduría. La Reina Valera dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pero fíjese, el Proverbio 23 dice, acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies por nada. Esas son las riquezas que tenemos en Cristo, hermano. En Cristo estamos ricos, tenemos la verdad de Dios, que es su palabra. Tenemos la sabiduría de Dios, que eso es su palabra. Tenemos disciplina por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos también el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Hermano, no cambies por nada eso. Eso es más valioso que el oro. Es más valioso que el carro del año, que la casa. Si lo podemos tener, pero que venga de Dios. Amén. Bienvenido. Pero si para poder obtener todo eso tengo que dejar a Dios, no lo quiero. No lo quiero. Se los digo así de corazón. Si tengo que vivir en una traila está bien, pero mantenerme firme en Cristo, bienvenido. Ay, pastor, como no tiene, pues está bien. Piense lo que quiera. Pero yo lo digo con la convicción del Espíritu Santo, hermano. Hemos aprendido a tener y a no tener. Y en todo le hemos estado agradecidos a Dios. Porque en todo hemos visto a Jesús que ha glorificado. Ha habido ocasiones que no tuvimos ni para completar la renta, no tuvimos ni para comprar comida, hermano. Y Dios puso ángeles, personas, gente buena que llegó, entendemos, buenos en el Señor, hermano. Nos dijo, hermano, el Señor me dijo que te diera esto. Yo les he comentado que un día yo estaba afuera, ahí arrancando hierbas, se llegó una vez, se paró un hermano que iba a la iglesia. Sacó un sobre y me dijo, hermano, el Señor me mandó que te diera esto. Y yo le dije, ¿el Señor? Todavía dudé. Yo no juego con estas cosas, me dijo. Agárrelo. Yo estaba batallando para completar, para pagar los biles, hermano. Cuando abrí el sobre, eran exactamente lo que necesitaba, $200 me dio el Señor ese. Ahora, ¿le voy a dar la honra y la gloria al mecánico o al Dios que lo envió? Es a Dios. Es Dios supliendo, es Dios hablándonos. Yo fui 4 veces a México, hermano. Cuando yo me vine de aquí, yo tuve que ir, porque al principio mis hijos todavía estaban allá. Fui 2 veces seguiditas. Cuando ya se vinieron mis hijos, después fui por ver a mi mamá. Después volví a ir, hermano. Y gracias a Dios, todas las veces el Señor estuvo ahí conmigo. Sin haber creído en el Evangelio, cuando aún no creía. Imagínense, por eso dice, si cuando éramos incrédulos, el Señor nos guardó, el Señor nos cuidó, el Señor nos proveyó, conti más ahora que hemos creído en Él, ¿no seremos salvos? ¿No seremos libres de toda condenación? ¿No tendrá Dios cuidado de nosotros y suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿No sabrá Dios que nosotros estamos enfermos y necesitamos salud? Claro que sí, hermano. Él lo que quiere es que su nombre sea glorificado. Glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. Confiamos en Él. Es cierto que a veces no nos sentimos bien físicamente. Es cierto que a veces el enemigo tira dardo y dice, ¿y si tienes cáncer?
Ya hace tiempo que ando batallando con la garganta y yo digo, son las alergias o esto, el otro. Pero sabe, el enemigo ha venido a mi mente y digo, ¿y si tienes cáncer en la garganta? Y, ay, me da como un choque, pero yo digo, ¿sabes qué? Yo sé en quién he creído, hermano. Yo sigo confiando en el Señor. Sea que el cuerpo, dice, no teman al que puede matar el cuerpo, más bien tengan temor al que puede matar el alma en el infierno, el que puede hacer, el que puede, ahora sí que enviarnos, porque tiene toda la autoridad, si no creemos en Jesús, al infierno. Ahí sí hay que tener temor. Pero si estamos en Cristo, no tenemos que temer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No habla de nuestro amor hacia Él, habla de su amor hacia nosotros. No hay nada ni nadie que te pueda separar de su amor. Dios nos ama por medio de Jesús. Y por medio de Jesús tenemos todas las bendiciones. Por medio de Jesús tenemos que descansar en Él, que es por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venir a las aguas. Aquí estamos todos, los sedientos, venimos aquí a recibir el agua de Dios, la palabra de Dios, el agua que limpia, purifica, santifica, ¿sí o no? Por eso estamos aquí, porque tenemos sed. Y a los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Solamente se adquieren por fe. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. Confíe en el Señor. Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Algunos eruditos dicen que el tesoro escondido en el campo es Israel. Y dicen que cuando él dice que lo encuentra, después dice que va, vende todo y compra todo el campo. El campo es el mundo. Por eso dice que hoy entramos los gentiles, porque Jesús vino por Israel, pero cuando ellos lo rechazaron, dice ahora, al comprar todo el campo, ahora está incluyéndonos a los gentiles, para que todos hoy tengamos la esperanza en Cristo Jesús de la vida eterna. Amén. Entonces, esta iglesia, hermano, como la iglesia contemporánea de estos tiempos, necesita comprar la verdad, es decir, la palabra de Dios, pero habla por medio de la fe. Necesitamos ser probados en nuestra fe. ¿Cómo va a ser nuestra obediencia? Cuando estemos bajo presión. Ahí es cuando sale verdaderamente lo que hay en nosotros. Y no es que Dios lo muestra para saber qué hay en nosotros, Él sabe qué hay en nosotros. Muchas veces lo hace para exponernos. Y muchas veces lo hace también para que nosotros mismos veamos que no somos lo que a veces creemos nosotros mismos que somos. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él nunca se jactó de que por Él siempre le dio la honra y la gloria a Jesucristo. Igual usted y yo tenemos que confiar en la obra de Jesús única y exclusivamente. Si alguno de usted pone su confianza en sus obras de usted, va a haber días que se siente perdido. Va a haber días que se siente inmerecedor de nada. Pero si usted cree completamente que todo es por la gracia de Dios, por medio de la obra de Jesús, usted descansa en la obra de Jesús. Y cuando falla, cuando se equivoca, usted sabe que usted sigue siendo amado por Dios, sigue siendo perdonado por Dios, pero eso lo lleva a restaurarse, a levantarse en el nombre poderoso de Jesús y seguir luchando por el amor de aquel que dio todo por nosotros. Porque no se trata de nosotros ya, hermano, no se trata nada de nosotros, se trata todo de Él. Y ahora vemos que a veces nos enfocamos tanto en nosotros, que es lo que el enemigo quiere, y nos llegamos a sentir, pues ¿qué hacemos aquí? Nadie merece nada. Pero hay gente, hermano, dentro de la iglesia que sí ha llegado a creer que está aquí haciendo algún servicio, algún ministerio, porque él sí merece. Cree que él tiene algunas bendiciones que Dios le ha dado porque él sí se las ha ganado. Y ese es un error. Todo lo que tenemos es por gracia. Y todo, nadie merece nada, pero todo ha sido por la gracia de Dios, por medio de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús.
Ahora, sí tiene que ver, y yo creo esto, que Dios conoce a cada uno de nosotros y sabe también cuando nosotros tenemos un corazón generoso. Cuando usted tiene un corazón para bendecir a otros, entonces Dios derrama bendición sobre esa persona, porque va a ser fuente para bendecir a otros. Pero todo es por gracia, hermano. Entonces también dice el Señor que también tenemos que tener vestiduras blancas para vestirte. Tenemos que pedirle, ya las tenemos los que estamos en Cristo, amén. Buscamos tener esa relación íntima con su Hijo por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para que haya un verdadero cambio en nosotros. Eso es lo que va a producir un fruto en nosotros, de fruto digno de arrepentimiento. El 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una promesa, hermano. Él está a la puerta. Muchas veces, hermano, podemos ver cómo hay iglesias donde están llenas, están hablando muchas cosas sobre, pues cosas motivacionales, vamos a hablar, pero han dejado a Cristo afuera. En el sentido que la palabra de Dios no está reinando en ese lugar. Porque Cristo es Dios y Él es omnipresente, ¿sí sabemos? Usted puede cerrar la puerta y Él está aquí. Porque a todas las iglesias le dijo, el que anda, el que se pasea entre ustedes. Pero también sabemos que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y podemos estar aquí hablando de Jesús, pero no conforme a la verdad, no conforme a la palabra de Dios. Entonces muchas iglesias, igual que mucha gente, allá hablando personalmente, viven vidas en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, a lo que yo diga, pero no es a lo que Dios dice. Y dejaron afuera a Jesús. Ya la palabra de Dios no les importa. Pero Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está llamándonos, hermanos, vuélvanse a la palabra. Vuélvanse a los mandamientos de Jesús. Él dijo, mis mandamientos no son gravosos. Y el mandamiento de mi Padre es este, que crean en mí, en Jesucristo, el único Salvador. Y que se amen unos a otros. Es lo que Dios quiere. Que realmente el amor de Él está en nuestros corazones, fluya entre nosotros. Y cuando nos amamos, nos soportamos, nos toleramos, nos perdonamos. Eso es lo que hace la ley del amor. Nos lleva al verdadero arrepentimiento, amén. Porque entendemos que todo es por gracia, que nadie merece nada y que si hay algo tenemos es por la gracia de Dios. Entonces ya no tenemos nada de qué jactarnos, sino que toda la honra es para Jesucristo, amén. Y termina diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, el que ha escuchado, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hoy el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, obedezca. Hermanos, somos probados en todo, pero yo creo que todavía hay un remanente fiel. ¿Usted lo cree? Hay que proponer en nuestro corazón el realmente honrar a Dios en todo, aún en medio de las dificultades, aún con nuestros bienes. Siempre con toda libertad, sabiendo que de Cristo tendremos recompensa, hermanos. Ya la tenemos, ya tenemos todo, pero ahora vemos cada día nosotros más cómo Dios sigue glorificándose, sigue dándonos de su gracia todos los días. Amén. Vencedor.